El tema para hoy se titula Justicia y Libertad. Justicia y libertad. Quisiera comenzar leyendo Santiago 1:25, que dice de la siguiente forma: Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Vuelvo y leo. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Queremos concentrarnos en la ley, en cuanto a este versículo. Queremos concentrarnos en la temática de la ley y nos refiere a la ley como la perfecta ley. La ley que es perfecta, la ley que no tiene falla. Y se nos dice que esa perfecta ley es una ley de la libertad, es la ley de la libertad. Así que la perfecta ley, la ley que no tiene falla, es la ley de la libertad. Una ley sin libertad no es perfecta, tiene falla, tiene falta. Pero la ley que es perfecta es de libertad, está basada en el principio de la libertad. Esa ley de la cual se está hablando es la ley de Dios. Son los 10 mandamientos, es lo que Dios habló, son las 10 palabras que Dios habló en el Sinaí. Si nosotros leemos en Salmo 19:7, leemos: La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Vemos que la ley de Jehová, que es perfecta, es llamado el testimonio de Jehová. Es lo que Dios ha hablado. Son las palabras que Dios habló para que su pueblo conociera los principios de su reino, para que el pueblo conociera la ley de Dios sobre la cual está establecido el reino de Dios. Y esa ley que es de Jehová, esos 10 mandamientos, es perfecta esa ley. Y dice que esa ley vuelve el alma, esa ley escuchada, esa ley que es el testimonio de Jehová, es fiel y hace sabio al pequeño. Es decir, por medio de lo que Jehová testifica, por medio de la ley, el hombre llega a ser sabio. Es decir, el hombre llega a tener conocimiento y logra ver lo que es bueno y también logra identificar lo que no es bueno basado en lo que Dios ha hablado, es decir, la ley de Jehová, que es perfecta, que es la ley de la libertad, le enseña al hombre lo que está mal, y no solamente le enseña al hombre lo que está mal fuera del hombre, sino que le enseña al hombre lo que está mal en sí mismo. Por eso dice que vuelve el alma. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, o transforma el alma, o cambia el alma, o torna el alma, que convierte, dicen algunas versiones. La ley de Jehová convierte el alma, porque la ley de Jehová, al mostrarle al hombre lo que está mal, al mostrarle al hombre la norma de justicia, y el hombre viendo su injusticia, el hombre ve su necesidad, el hombre ve la bondad y el amor de Dios al declararle lo que es bueno, y entonces el hombre, en arrepentimiento, confiesa su pecado y recibe la justicia de Dios escrita en su corazón. Su pecado le es perdonado, le es quitado, y en cambio recibe la vida de Dios, la justicia de Dios, para que ésta sea grabada en su corazón. Y esta ley que es grabada en el corazón es la ley de la libertad, es la ley que nos hace libres. Ahora, yo quiero que nosotros repasemos un momento algunos conceptos que hemos estudiado en semanas anteriores, y es el entender que los mandamientos, la ley de Dios, son justicia, y la justicia de Dios es su ley, son sus mandamientos.
esa justicia está expresada en la ley de Dios, está expresada en sus mandamientos. Los principios contenidos en la ley de Dios, en sus mandamientos, representan la justicia de Dios. Salmo 119, 172, lo hemos hablado antes, dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así que la justicia de Dios son sus mandamientos, es su ley. La justicia de Dios está expresada por medio de los mandamientos y de la ley de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estar atentos, ¿verdad? O mirando atentamente a la perfecta ley que es de la libertad, podríamos entender, ya que la ley y los mandamientos de Dios son la justicia de Dios, podríamos entender que también puede ser leído que mirando atentamente a la perfecta justicia, que es la de la libertad. Y no nos estamos equivocando porque los mandamientos de Dios son justicia. Cuando leemos que la ley de Jehová es perfecta, también podemos leer la justicia de Jehová es perfecta. Y esa justicia que es perfecta es una justicia basada en el principio de la libertad, como leímos en Santiago 1:25. Dice que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel que hace sabio al pequeño. Ahora, esa ley que es justicia o esa justicia que es la ley de Dios, que son sus mandamientos, que está basado en el principio de la libertad, es amor. Y ahí vamos viendo una conexión muy interesante entre la ley, la justicia, la libertad y el amor. El amor, que es eh, el principio de la ley, porque los mandamientos se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. La ley de Dios se resume en el amor a Dios y se resume en el amor al prójimo. Está basado, fundamentado en el principio de la libertad, porque la ley, la justicia, el amor es el de la libertad. Sin libertad no hay amor. Sin libertad no hay justicia perfecta. Por eso Romanos 13:10 nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que el amor siendo el cumplimiento de la ley siendo una expresión de la justicia de Dios y la justicia de Dios siendo una de libertad. Esa ley que es de libertad, vemos que el amor y la justicia, la ley de Dios, todo está fundamentado en el principio de la libertad. Primera de Juan 4:16 nos dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Aquí vemos cómo Dios es amor, se declara que Dios es amor. Y todo aquel que vive el principio del amor, que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Es imposible que el hombre exprese amor, este perfecto amor de la libertad, esta perfecta ley, esta perfecta justicia de la libertad, sin que sea Dios en él el que esté manifestando tal amor. Porque Dios es amor, esa es su esencia. Así que vemos cómo la justicia de Dios, que es de la libertad, este amor, esta ley que está basado en el principio de la libertad, no es sino una expresión de la esencia de Dios, de la vida misma de Dios, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, da libertad. También leemos en Primera de Juan, capítulo 3 versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y por esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Miren qué interesante. Dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Así que vemos que el recibir los mandamientos de Dios, el atesorarlo en el corazón, implica permanecer en Él y Dios en nosotros. Porque los mandamientos, que son su justicia, que son amor, no son sino una expresión de la vida misma de Dios. Por eso que el que guarda y atesora, el que recibe esos mandamientos, el que recibe esa ley, esa justicia, permanece en Dios porque tiene la vida misma de Dios y Dios
permanece en Él. Es la vida de Dios y permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que es por medio de su Espíritu como Dios permanece en cada uno de nosotros. Es por medio de su Espíritu como esa ley es grabada en el corazón. Es por medio del Espíritu como nosotros vivimos en amor y es por medio del Espíritu como nosotros vivimos la perfecta ley, la perfecta justicia que es de la libertad. Y en 2 Corintios 3:17 leemos lo siguiente, porque el Señor es el Espíritu, hablando de Cristo, dice, porque el Señor es el Espíritu, Cristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Cristo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que cuando Cristo, por medio de su Espíritu, viene a nosotros, al recibir nosotros su palabra, al recibir su testimonio, al recibir su mandamiento, al recibir su ley, al recibir su justicia, al recibir su amor, recibimos su vida misma viniendo a nosotros trae libertad, porque el principio de la justicia de Dios, de su esencia, de su amor, es la ley, el amor, la justicia de la libertad. Así que la justicia de Dios, su amor, su misericordia, eh, su ley está basado en el principio de la libertad. Y para que entendamos esto, vamos a leer algunos versículos que nos siguen amplificando estos conceptos. Salmo 119:45 nos dice, andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. Pero buscar los mandamientos de Dios es buscar su justicia, que es buscar su amor, que es buscar su vida, que es buscar libertad. Y andaremos en libertad cuando hayamos buscado esos mandamientos. Cuando sea nuestro deseo tener esos mandamientos grabados en el corazón, andaremos en libertad. Porque la esencia y el fundamento de este amor, de esta justicia, de esta ley, es la libertad. Y se anda en libertad cuando se buscan los mandamientos, cuando se reciben los mandamientos y Dios permanece en nosotros por medio del Espíritu que nos ha dado, que es el Espíritu de Cristo que trae libertad, entonces andaremos en libertad. Santiago 2:12 nos dice lo siguiente, así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Se ha de ser juzgado por la ley de la libertad, es decir, por la justicia que tiene como principio la libertad, la ley, la justicia, el amor de la libertad. Así que vemos cómo la libertad está eh, em, conectada o podríamos decir inseparable, es inseparable del principio del amor, de la justicia y de la ley de Dios. Salmo 89. Y recuerdo que cada vez que nosotros leemos la ley o los mandamientos, también podríamos leer su amor y su justicia, ¿verdad? Por eso cuando decimos que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad, también podemos decir que hemos de ser juzgados por la justicia de la libertad o por el amor de la libertad. Y ya mismo vamos a ver cómo eso ocurre, cómo eso ocurre. Salmos 89:14 nos dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Otras versiones pueden decir la justicia y el juicio. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. ¿Por qué citamos este versículo nuevamente? Que ya lo hemos citado en presentaciones anteriores y en estudios anteriores. Se nos presenta la justicia y el juicio, la justicia y el derecho como el fundamento del trono. Y luego se nos presenta la misericordia y la verdad yendo delante del rostro de Dios. Ahora, yo quiero que conectemos este versículo con lo que se nos habla acerca del arca del pacto, que también era una representación del trono de Dios. Nos dice en Éxodo 25:21,
Pondrás el propiciatorio sobre el arca, por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio que Dios le daría eran las tablas del testimonio o los 10 mandamientos. Está haciendo referencia a que dentro del arca estarían los 10 mandamientos colocados dentro del arca, sería tapado, quedaría invisible y quedaría justo debajo del propiciatorio, o como se traduce en el inglés, en la King James, en la versión King James, dice mercy seat, que es el trono de misericordia. El propiciatorio literalmente significa el trono de misericordia. Así que vemos cómo la ley, que es la justicia de Dios, está como el fundamento de ese trono, y luego el propiciatorio, la tapa del arca, viene siendo eh, un símbolo del trono de Dios, y ese trono es un trono de misericordia. Así vemos cómo justicia es el fundamento y misericordia es lo que se expresa, es lo que se manifiesta como siendo el cumplimiento de la justicia de Dios. Y eso ya lo hemos discutido anteriormente. Pero yo lo que quiero es que veamos cómo la ley de Dios es el fundamento de su reino, de su trono, siendo el trono un símbolo de un reino. Vemos que el fundamento del reino de Dios es una justicia, una ley que es la ley de la libertad, siendo la libertad un principio fundamental de la ley de Dios y de su gobierno y de su reino y de su propia forma de ser. De hecho, la misericordia y la verdad van delante del rostro de Dios, porque en el rostro de Dios se manifiesta precisamente esta justicia que es misericordia. En el rostro de Dios se puede ver lo que es Dios en esencia, y Dios es amor. Así que vemos que la libertad es parte fundamental de los principios del reino de Dios. La ley de Dios tiene como principio la libertad. La justicia de Dios tiene como principio la libertad. El amor de Dios y su misericordia tienen como principio la libertad. Leemos para ver cómo esto se manifiesta, ¿no? Y se ha manifestado. Vamos a leer solamente algunos ejemplos sobre cómo Dios le da libertad al hombre y cómo al darle libertad al hombre, eh, Dios es justo. Leemos en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos a Dios poniendo delante del hombre, al declararle lo que es bueno y también declararle lo que es malo, y pidiéndole que se aparten de lo malo, que escojan lo bueno y no lo malo. Dios está poniendo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ruega, pide al hombre que escoja la vida para que viva él y su descendencia. Dios le da al hombre el escoger la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Y dentro del contexto de Deuteronomio 30 vemos que Dios le está dejando saber al hombre que al escoger permanecer unido a Dios y tenerlo a Él como Dios, que es la fuente de la vida. Dios es la fuente de la vida y no hay vida fuera de Dios. Al escoger a Dios, escogería la vida, pero al rechazar a Dios y elegir los ídolos que nada son, entonces estaría eligiendo la muerte. Una desconexión de la fuente de la vida implica muerte, y esto puede ser otro tema que podríamos tocar en otra presentación. Sin embargo, Dios le está dando libertad al hombre para elegir, y esto implica justicia. Dios es justo al dar libertad al hombre para elegir. Si Dios no le diera libertad al hombre para elegir, entonces no sería justo. Muchas veces nos hemos cuestionado, y yo he escuchado a muchas personas cuestionar también, por qué Dios le puso una restricción a Adán y a Eva en el árbol
¿verdad? En cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal, allí en el jardín del Edén. ¿Por qué Dios puso ese árbol y les dio esa prohibición? Dios lo puso como símbolo, como señal de que el hombre tenía libertad para elegir, de que Dios no coartaba la libertad, de que Dios no restringía la libertad, de que el hombre en cualquier momento era capaz de decidir si quería permanecer conectado a Dios y vivir en dependencia y sumisión a Él, o si quería vivir independiente de Él. Ahora, le dijo, ciertamente morirás si te desconectas de mí y decides vivir una vida independiente de mí, porque separado de la fuente de vida, el hombre no puede vivir. Eligiendo el pecado, el hombre elige separación de Dios y por lo tanto el resultado natural es la muerte. Pero Dios insiste y ruega al hombre que escoja la vida. Es el deseo de Dios que el hombre escoja la vida. Salmo 25:12 nos dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si tememos a Jehová, es decir, si le conocemos, si queremos buscar sus caminos, si lo reverenciamos, si vamos a Él en búsqueda de conocimiento, Dios nos va a enseñar el camino que hemos de escoger o que deberíamos escoger. Dios nos da también la libertad de elegir y si le elegimos a Él y elegimos reverenciarlo como nuestro Dios y tener el temor de Jehová delante de nosotros, Dios nos va a mostrar siempre el camino correcto. Dios nos va a encontrar siempre el camino que hemos de escoger. Pero recordemos que siempre sería nuestra elección. Dios no va a elegir por nosotros, sino que Él va a poner delante de nosotros la vida y la bendición y la muerte y la maldición. Y nos va siempre a indicar este es el camino, andad por Él. Pero va a depender de nuestra voluntad y de nuestro deseo, de la libertad con la que Dios nos dotó, el elegir la vida y la bendición o rechazarla. Lamentablemente, el ser humano, de forma general, digo de forma general porque todos lo hemos hecho, aunque no necesariamente todos viven rechazando a Dios, pero todos en algún momento hemos vivido eh, ignorando sus caminos, ignorando sus consejos y hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Lamentablemente, el ser humano rechaza a Dios, el ser humano en su naturaleza carnal ha rechazado a Dios. Desde Adán y Eva para acá, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios insiste para salvarnos. Dios insiste en mostrarnos el camino. Dios insiste en revelarnos nuestra verdadera condición, en hablarnos su verdad, su palabra, su justicia, su amor, con tal de que nosotros veamos lo que ha estado mal en nosotros y decidamos conectarnos nuevamente con la fuente de la vida. Y de nosotros está aceptar esos llamados constantes de Dios o rechazarlos y endurecer nuestro corazón a su voz. Pero lo que sea que nosotros decidamos, Dios lo va a respetar porque Él es un Dios de libertad. Vemos que ya hemos visto que la libertad es un principio fundamental de su reino. En Proverbios 1:29 al 33 leemos lo siguiente. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, vimos, ¿verdad? Y vimos hace unos versículos atrás que sí, en Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Así que el rechazar la sabiduría es rechazar el testimonio de Jehová, es rechazar la perfecta ley de la libertad. Y teniendo eso en consideración, cuando leemos por cuanto aborrecieron la sabiduría, significa que se ha aborrecido los mandamientos de Dios, que se ha aborrecido la perfecta ley de la libertad, se ha rechazado o aborrecido la justicia de Dios, su amor, se ha rechazado y aborrecido la vida de Dios. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, el conocimiento de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos.
porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Así vemos que cuando el hombre insistente y persistentemente aborrece, rechaza la sabiduría de Dios, rechaza los mandamientos, el testimonio, la ley, la justicia, el amor, la libertad, la misma vida de Dios. El hombre no sigue el consejo de Dios. El hombre menosprecia toda reprensión que Dios pueda dar por medio de su palabra para corregir e indicar el camino correcto, redirigir nuestros pasos. Si el hombre rechaza todos esos intentos de Dios, finalmente comerá del fruto de su camino, del camino que el hombre se eligió. Un camino basado en sus propios consejos. Dice que ese hombre será hastiado de sus propios consejos. Y el desvío, el desviarse del camino que Dios nos presenta y nos delinea para que no nos extraviemos, el desvío de los ignorantes los matará, porque el fruto de ese camino será muerte. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. En cambio, el que oye a Dios, el que recibe su palabra, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y esto tiene que ver con una elección que hace el hombre. Por un lado, oímos la voz de Dios, recibimos sus palabras que son espíritu y son vida, son el espíritu de Dios y la vida de Dios. Ese espíritu de Dios teniendo en sí mismo la esencia de Dios, su amor, su carácter, su justicia, trae libertad a nuestra vida y habitaremos confiadamente y viviremos tranquilos sin temor del mal. Pero el que rechaza esa palabra, que es espíritu, que es vida, está eligiendo la muerte, está eligiendo una desconexión de Dios, está eligiendo sus propios caminos y esos caminos son o tienen fin de muerte, porque es un camino desconectado de la fuente de la vida. Salmo 34:21 nos dice, matará el malo la maldad y los que aborrecen al justo serán asolados. Matará al malo la maldad, la misma maldad, el mismo pecado, la misma iniquidad, la misma desconexión de Dios, la misma independencia de Dios, el mismo actuar y vivir independiente de Dios te ha de matar, nos ha de matar, a menos de que nosotros decidamos recibir la justicia, la vida, el amor, eh, esa ley grabada en nuestros corazones, que es la ley de la libertad. Y siguiendo el principio de lo que es ¿verdad? La libertad y Dios teniendo la libertad como principio de su reino, como fundamento de su ley, de su justicia. Leemos en Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que vemos que Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Lo que el hombre decide cada día va a tener resultados, va a dar un fruto. Si el hombre vive alimentando su carne, si el hombre vive sembrando para la carne, de la carne cosechará corrupción, de su propia carne recibirá corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que la elección y quien determina el resultado del hombre no es Dios, es el mismo hombre cada día con sus decisiones y Dios respeta lo que decide cada ser humano. Y esto ha sido así a través de la historia. Hablando de los antediluvianos, de aquellos que fueron destruidos con el diluvio, leemos en Job 22 del 15 al 18.
¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Aquí se nos presenta el mundo antediluviano siendo cortado como un río derramado. De hecho, si nosotros leemos en la nueva versión internacional y también la versión en inglés, ¿verdad? En la King James dice que perdieron la vida antes de tiempo, un diluvio arrasó sus cimientos. Eso lo dice la nueva versión internacional, pero también muchas traducciones en inglés dicen que fue un diluvio. Está hablando del diluvio. ¿Y qué es lo que les decían? Apártate de nosotros. Ellos le decían a Dios, apártate de nosotros. Así que cuando la raza humana, cuando el ser humano le dice a Dios, apártate de nosotros, cuando el hombre decide separación de Dios, Dios les da la separación que ellos piden. Dios les da esa distancia que ellos piden. Y como consecuencia viene la destrucción. Porque ningún hombre puede amparar su propia vida, nos dice la palabra de Dios. Solamente Dios da la vida y la puede sustentar Él. Y cuando Dios se separa, se generan diferentes circunstancias que acaban finalmente con la vida del hombre. Pero esto no es algo que Dios quiere hacer. Él está rogando al hombre que escoja la vida, pero Dios no puede forzar su presencia. Dios no puede forzar la protección que Él tanto quiere dar. Recordemos las palabras de Jesús llorando sobre Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntaros como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas? Pero no quisiste. Por lo tanto, tu casa es dejada desierta, es dejada desolada, es dejada desprovista de mi presencia que quería protegerte. Y esto Jesús reflexionando sobre lo que habría de acontecer y la destrucción que se avecinaba en el futuro sobre Jerusalén y sobre el templo. Su deseo era salvar, su deseo era proteger, pero como él era echado fuera y rechazado y no se quiso su presencia, entonces él ya no podría proteger porque él respeta, porque él ha dado libertad al hombre para elegir. La salvación y la destrucción, o la salvación y la perdición, son decisiones del hombre. A veces pensamos que Dios juzga tomando una decisión sobre cada persona, pero Dios no decide sobre cada persona. Dios respeta y le da al hombre la decisión que el hombre tomó. Y hay muchos otros ejemplos en la palabra de Dios. Vimos ya el ejemplo del diluvio. Acabamos de ver un ejemplo en cuanto a la destrucción de Jerusalén y Jesús explicando por qué se dio esto. Porque fue el rechazo hacia Dios lo que hizo que él entonces quedara echado fuera y él respetara la decisión de, de ese pueblo. Vemos también en la elección de un rey a un Dios que respeta la decisión de ese pueblo. En 1 Samuel 8:7 leemos: Y Jehová le dijo, escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien ha desechado, es a mí a quien han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo pidiendo un rey estaban desechando a Dios. Y Dios le da y le dice, escucha al pueblo. Dios escucha nuestra decisión y la respeta, la honra. Y esto lo hace experimentar ira, sufrimiento, dolor, porque Él desea salvar, Él desea lo mejor para nosotros, Él desea que elijamos la vida, Él desea que lo elijamos a Él, pero también respeta lo que nosotros decidamos. Por eso, en Oseas 13, 9 al 11, hablando precisamente de esta elección de un rey que el pueblo pidió, Dios dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Fue tanto la ira de Dios la que permitió que tuvieran rey, pero también fue la ira de Dios la que permitió
cuando ellos ya se eligieron otros dioses por completo, que permitió que ese rey desapareciera porque vinieron otras naciones paganas que reinaron sobre ellos. Es lo que ellos eligieron y son Dios permitiendo las consecuencias. Y detrás de todo esto es justicia. Aquí hay justicia porque es la libertad de Dios manifestándose. Es Dios permitiendo al hombre elegir y, al hombre elegir también elige las consecuencias de lo que está eligiendo. Y al Dios permitir esto, se cumple la justicia de Dios. Se cumple la perfecta ley de la libertad. En Jeremías 2, vamos a leer el versículo 13, el 17 y el 19, leemos lo siguiente. Por dos maldades ha hecho mi pueblo, perdón, porque dos maldades ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Así que las dos maldades, es el versículo 13, las dos maldades que hicieron fue primero dejar a Dios fuente de agua viva y número dos, cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua, por las cuales no pueden vivir. Luego dice, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Es decir, el mal que te ha venido, ¿acaso no es porque dejaste a Dios cuando te conducía por el camino? Y el versículo 19 dice, tu maldad te castigará. Es la maldad, es el dejar a Dios lo que castiga al hombre. Dice, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En Dios hay fuente de agua viva. El dejar a Dios es estar desprovisto de la vida. Y lo que se ha de cosechar es muerte. Por eso se nos dice que el pecado engendra muerte. Porque tu pecado, del pueblo, fue el dejar a Dios fuente de agua viva. El dejar la vida implica muerte. Oseas 11, vamos a leer del 1 al 2 y luego del 5 al 8. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y esto lo estamos leyendo para que veamos que las desventuras, por decirlo de esa forma, las tristezas, las angustias, los inconvenientes, los sufrimientos, las destrucciones de las cuales fueron partícipes el pueblo de Israel, fue debido a su propia elección, fue debido a un rechazo de Dios. Y Dios, cuando el ser humano le dice, apártate de nosotros, y Dios insiste, insiste, pero cuando finalmente el ser humano, su decisión es definitiva, Dios le da al hombre lo que el hombre pide. Y como consecuencia viene la destrucción. Dios dice que cuando Israel era muchacho, Él lo amó, en amor lo llamó, pero mientras más los llamaba, más ellos se rebelaban y se alejaban de Dios y buscaban los ídolos. Y llegó un momento que quedaron cautivos. Y nos dice el versículo del 5 al 8, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Por más que Dios los llamó y les trató de indicar el camino correcto, ellos no quisieron, ellos eligieron a los ídolos y por lo tanto fueron entregados en manos de los reyes que honraban a los mismos ídolos que ellos estaban eligiendo. Y si nos sigue diciendo, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos, porque su decisión es lo que ustedes están decidiendo. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma
oponerte como a Zeboim, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aquí vemos que dentro de este proceso de Dios abandonar o Dios entregar, Dios dejar, Dios respetar esa distancia que el ser humano está poniendo con él, que implica muerte y destrucción para el hombre. Dios se conmueve su corazón, se inflama toda su compasión. Y esto en cuanto a Israel, pero está diciendo y comparándolo con Adma y Zeboim, que fueron dos ciudades que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. También conectándonos que este fue el proceso, ¿verdad? O haciendo referencia a que este fue el proceso por el cual Adma y Zeboim fueron destruidas y por lo tanto Sodoma y Gomorra también. Significa que las destrucciones de estas ciudades, de Sodoma, Gomorra y Adma y Zeboim, que nos dicen de Deuteronomio 29-23, que azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Estas ciudades que fueron destruidas juntamente de un sopetón, en la misma destrucción de Sodoma y Gomorra cayeron Adma y Zeboim, se nos dice que fueron abandonadas y entregadas, que Dios haciendo esto le haría a Israel lo que le hizo a Adma y a Zeboim, que fue entregarlas y abandonarlas. En otras palabras, darle al hombre lo que el hombre le pidió, darle esa lejanía que el hombre está poniendo. Mientras más los llamó y mientras más trató de salvarlos, más se alejaron eligiendo los ídolos. Y por lo tanto, vendría espada, serían consumidos por sus propios consejos, es decir, por sus propias elecciones. Y en estas destrucciones sí está la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es de la libertad. Es una justicia basada en la libertad, es una ley de libertad, es un amor y una misericordia basado en la libertad que tiene como principio en sí mismo y de forma intrínseca el principio de la libertad. Así que cuando vemos todas estas destrucciones, todos estos padecimientos, estos juicios de Dios como también son llamados, afirmamos que son juicios justos, pero no son la determinación de un Dios que quiere y es su voluntad hacer activamente esto, sino más bien es la, la, es, la ejecución del principio de la libertad. Es Dios permitiendo al hombre tener lo que el hombre está eligiendo. Es Dios dándole al hombre lo que el hombre insiste en tener. No es Dios determinando algo, sino más bien es Dios dándole al hombre lo que el hombre está determinando para sí mismo. Y en todo este proceso, ¿se manifiesta la justicia de Dios? Sí, porque se manifiesta la libertad de Dios. Se manifiesta su amor en el cual se encuentra intrínsecamente la libertad. Y, y también se manifiesta ese amor porque Dios en todo este proceso se describe a sí mismo como sufriendo, su corazón conmoviéndose dentro de sí y su compasión siendo inflamada porque Él quiere salvar, pero no puede salvar a la fuerza. Salmo 9:8 nos dice, Él juzgará al mundo con justicia y juzgará a los pueblos con rectitud. Claro, Él juzgará al mundo con justicia, es decir, con la justicia de la libertad, con la ley de la libertad. Los juicios que han de venir sobre el mundo y la determinación sobre cada vida está basada en la justicia de la libertad, está basado en el principio de la elección de cada cual. Y Dios le dará a cada cual lo que cada cual eligió. Romanos 2, 5 y 6 nos dice, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios le dará a cada uno conforme lo que el hombre ha elegido. Dice que por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, porque a pesar de todas las amonestaciones e insistencias del Espíritu de Dios en nuestro corazón, de manifestarnos su amor para guiarnos al arrepentimiento,
El ser humano endurece el corazón y rechaza toda esa insistencia y manifestaciones del amor de Dios que habría de reconciliarnos a Él. Si endurecemos el corazón, atesoramos para nosotros ira, para el día de la ira, el día en que se ha de manifestar el justo juicio de Dios, que es decir, Dios dándole a cada cual lo que el hombre eligió. En Primera de Juan 1, 8 y 9 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos da libertad para elegir. Si hemos elegido el pecado, que todos lo hemos elegido, Él nos llama al arrepentimiento. Él nos muestra su misericordia, nos muestra su amor. Nos dice que aunque hayamos pecado, si hoy nos arrepentimos de ese pecado y elegimos su justicia y deseamos y anhelamos que Él nos dé esa justicia, Él es justo, Él es amor, Él es misericordioso, Él es un Dios de libertad para darnos conforme a nuestra elección. Si hoy elegimos su justicia y desechamos y rechazamos nuestra injusticia, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hoy en día, hoy, nosotros, a pesar de que hayamos decidido el mal en el pasado, nos arrepentimos y nos damos cuenta del mal que hemos elegido y queremos el amor y la justicia y la misericordia y la libertad que se encuentra en Dios, Dios es fiel y justo para quitar de nosotros nuestro pecado, es decir, limpiarnos de nuestra maldad y darnos su vida, darnos su justicia. Que sea nuestra decisión hoy, que sea nuestra elección con la libertad que Dios nos ha dado. El decir como el salmista en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, reconocemos nuestra necesidad de ser transformados. Reconocemos nuestra necesidad de un corazón que necesita ser limpiado del pecado y pedimos que Dios ponga su espíritu recto, es decir, su espíritu justo, su espíritu misericordioso, su espíritu de amor, su espíritu que trae libertad, que lo ponga en nuestro corazón. Si hoy esta es nuestra elección y este es nuestro pedido, ciertamente Dios, que es un Dios de libertad, nos ha de dar conforme a nuestra elección. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está ofreciendo la vida. Escoge pues la vida y Dios honrará tu decisión, la que tome hoy. Y Él mismo pondrá su vida, su justicia, sus mandamientos grabados en tu corazón y te hará andar en novedad de vida porque ya no vivirás más tú, ya no viviré más yo, sino que morará Cristo en nosotros. Y la vida que ahora viviremos, la viviremos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y asimismo nosotros viviremos una nueva vida de amor abnegado, de amor que no busca lo suyo, un amor autosacrificado, buscando siempre el hacer bien a los demás y honrar a Dios. Y se cumplirá en nosotros el principio de la ley y de la justicia de Dios, que es el amor. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga.